Tenemos un nuevo video, un nuevo tema, y esta vez va a estar muy enfocado a las personas que dedicamos una parte importante de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, al mundo de la escuela y de la universidad, con todo lo que compone este campo, la parte administrativa, la investigación, el hecho de planear y dar las clases, los proyectos y desde luego el trabajo con la gente joven. Y precisamente pensando en este contexto, pues quise tomar como referencia a quien yo considero el mejor maestro de la historia, ¿no? Viéndolo desde todos los puntos de vista, pasado, presente y futuro. Y por eso vamos a partir de un título que dice Jesús en su rol como maestro y formador. Y quise tomarlo como referencia porque los que trabajamos en este campo y que lo combinamos con nuestra carrera y otras áreas en donde también pues, nos vamos desarrollando, pues sabemos que es un trabajo muy gratificante en el sentido de que si te lo tomas en serio, pues puedes de verdad generar un cambio muy bueno en la sociedad, ¿no? Formar personas completas. Pero al mismo tiempo y por el momento histórico que estamos viviendo, pues es también un trabajo muy demandante, porque quitando las veces de la historia donde ha habido conflictos, una guerra civil o cuestiones de persecución, guardando las distancias con esos momentos tan difíciles, pues yo creo que estamos en un momento donde quizá nunca ha sido tan difícil ser maestro como ahora, ¿no? Porque, bueno, se ha perdido la línea de comunicación muchas veces entre la escuela y la educación que hay en casa, todo lo que pues de alguna manera ya sabemos y que tampoco se trata de estarlo repitiendo, sino que lo comento porque, como digo, es un trabajo que vale la pena, pero que por las características que tiene, pues en cierta forma, algunos en broma y no en broma lo señalan como trabajo de riesgo. Yo diría más bien un trabajo de frontera por los retos que están ahí. Lo que trato de decir con esto es que muchas veces, pues uno puede sentirse orillado a decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo otras cosas y hasta aquí con las clases. Pero aun cuando aparece esa tentación o esas ganas de echarse para atrás, la realidad de las cosas es que siempre hay momentos o situaciones que te fortalecen en el sí que has dado y que te sostienen en él, aun cuando haya dificultades como las que ya hemos dicho. Y precisamente para no desanimarnos y para no cerrarnos, ¿no? A esta tarea tan importante y tan urgente de la educación con todo lo que trae consigo, pues tener como referencia a Jesús, claro, sirve en todas las áreas de la vida al tratarse de Dios y de lo que produce en nosotros, porque pues al final de cuentas, sobre todo los maestros que nos desempeñamos en instituciones de inspiración cristiana, aunque esto también puede servir para otro tipo de instituciones. Yo he tenido experiencia en el caso concreto de una universidad laica y bueno, mucho de lo que aquí voy a decir también me sirvió en ese contexto. Pero a lo que voy es que cuando tienes como referencia a Jesús, pues es más fácil darle un sentido a las dificultades que uno puede experimentar cuando da clases y encontrar en él la fuerza para seguir y hacerlo con buen humor, disfrutando también de este trabajo, porque los que tenemos de verdad vocación de maestros lo disfrutamos al margen de todas estas problemáticas que, bueno, vas a encontrar en cualquier área de la vida. Y les decía, pues que a veces no es fácil, a veces uno dice, bueno, yo ya voy desarrollándome también en otros campos, ¿por qué seguir en esto? Pero, como decía, el mismo Jesús que nos habla a través de las personas y de las circunstancias, nos anima a seguir al pie del cañón, a seguir dando clases, a seguir creyendo en la educación. Y bueno, en mi caso, lo hizo
pues de una forma que hasta el día de hoy me ha sostenido en el seguir, y yo quisiera pues hasta el final de mi vida poder tener un espacio al día donde dar clases, porque es algo que me llena mucho y de lo que además aprendo, porque no es simplemente ir a enseñar, sino ir a aprender. La anécdota, ¿no?, que les quiero contar como inicio, antes ya de meternos de lleno al tema de Jesús en su rol como maestro y formador, pues fue algo que me pasó. Yo tenía que abordar un avión porque iba yo a dar una conferencia a la presentación de un libro y precisamente estando en el aeropuerto, pues bueno, tienes tiempo libre y en lo que salía el avión y el proceso de abordaje por filas y bueno, creo que todo el mundo sabe a qué me refiero, pues estaba yo ahí y justamente eran días donde pues yo estaba así como evaluando, vamos a decirlo así, mi desempeño como maestro, ¿no? Y cuestionándome muchas cosas. Y bueno, de pronto, entre los pasajeros, veo que una persona me saluda, se acerca y bueno, como tengo buena memoria, pues rápidamente me di cuenta que se trataba de alguien a quien yo le había dado clases. Yo tengo a esta fecha 10 años dando clases porque prácticamente empecé al salir de la carrera. Yo toda la vida he combinado, bueno, toda la vida, o sea, lo que llevo de haber salido de la carrera, yo combino mi despacho, ¿sí?, con las clases, porque creo que parte de ser abogado es tener una carrera flexible que te puedes desempeñar en más de un campo simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, se acercó, me saludó y justamente ahí pues me platicó en qué trabajaba, cómo le había ido en la vida y agradeció mis clases. Y bueno, yo le agradecí todavía más a él que me lo dijera, porque justamente traía yo pues estos cuestionamientos, ¿no? De hasta dónde, tanto esfuerzo, preparando clases, calificando exámenes, llenando los formatos de Excel, pues hasta cuánto valía la pena. Pero gracias a ese saludo que me encontré en un aeropuerto, pues ya cuando subí al avión, despegó y el vuelo, pues iba yo pensando y mi conclusión es, pues sí, a veces es difícil, pero por casos o testimonios como este que acabo de recibir, pues vale la pena seguir y hacerlo hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Como decimos en algunos países como México, ¿no? Pues de perseverar, porque dices, mira, cosas que planeaste, cosas que dijiste en positivo y que tú ni te acordabas, pues resulta que le hicieron bien a una persona. Y no es que nos pongamos de héroes ni de salvadores, pero pues claro que te anima y te hace ver otra perspectiva. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, el que les habla está totalmente convencido de la educación, de los colegios, de la importancia de las universidades y justamente pues el video va en la línea de cómo ser buenos maestros, ¿no? Y les decía al principio, yo doy un poco de vueltas, demasiadas vueltas al asunto, pero ya me concentro. Les decía yo, pues que toda esta anécdota de valorar la educación y demás nos lleva al título del video. Jesús en su rol como maestro y formador. De eso vamos a hablar para que quien nos escuche, que tenga que ver no solo con la escuela, sino con la formación de personas. Esto también aplica para los que son papás, los que son mamás o también tíos y abuelos y que pues tienen a su cargo pues a niños, adolescentes y jóvenes y que quieren ayudarlos pues a que sean personas de bien, personas completas, personas felices, porque al final de cuentas esa es la prioridad. Entonces, pues esto, aunque yo lo voy a referir más bien al mundo de la escuela, pues aplica para cualquier persona que esté acompañando el proceso de los que vienen llegando. El método que voy a utilizar es el siguiente. El ejemplo a seguir es Jesús en todos los campos de la vida, pero también en el de la educación. Una vez me tocó escuchar a una persona que nos vino a dar un curso precisamente a maestros y bueno, ella nos decía, también había dado clases en referencia a Jesús, pues que Jesús había elegido dos campos muy concretos.
el de la educación y el de la salud. Y me impresionó mucho, a mí nunca se me había ocurrido verlo de esa manera, porque nos decía, si se dan cuenta, su día tenía cuatro partes, ¿no? Obviamente una de esas cuatro partes, sus momentos de oración, otra, el trabajo en el campo de la salud con tantos enfermos que recibía, que escuchaba, que le llevaban de todas partes, ¿no? Incluso ese relato donde a una persona con discapacidad la meten donde él estaba quitando el techo, ¿no? Entonces, un Jesús, pues, que se acerca a los enfermos, el campo de la salud, que era como la segunda parte de su día. Y la tercera, pues, era preparar a sus discípulos, ¿sí? Porque de hecho, este video trata sobre cómo los educó, cómo los fue formando, ¿no? Y lo interesante es que de un grupo de personas tan diversas y algunos de ellos, como Pedro, gente ruda, gente incluso necia, ¿no? Y cómo logra de esa rudeza o de esos perfiles difíciles, pues sacar una maravilla de personas, aún con el defecto de Judas Iscariote, el que le traiciona, ¿no? Pero en términos generales, pues logra muchas cosas humanamente hablando. Entonces, decía que los dos campos más importantes para Jesús habían sido la salud, por todos los enfermos que atendía, y el de la educación, porque pues constantemente estaba preparando a los discípulos y también algo bastante innovador a las mujeres que se habían incorporado al grupo, las Marías, Marta y todo esto, ¿no? Y bueno, que el cuarto punto o el cuarto momento de su día, pues tenía que ver con la carpintería, ¿no? Que había aprendido de su papá y como un modo, pues para poder cubrir los gastos, porque el propio Jesús quiso entrar en nuestra historia y en nuestro sistema económico incluso, ¿no? Y por eso pues trabajaba. Entonces, bueno, a la luz de esto, pues vamos ahora sí a entrar en lo que nos interesa y es con esta metodología. Yo encontré cuatro pasajes de la vida de Jesús donde lo vemos como maestro y como formador. Quizá más como formador que maestro, porque en el caso de Jesús no es que les diera una materia como puede ser matemáticas, historia, geografía o derecho, sino que más bien les ayudó a gestionar su propia vida, ¿no? La parte humana, la de las relaciones, la de los valores. Pero bueno, finalmente maestro y formador, porque sí les daba datos de la Biblia, sí, de la teología, pues judía y demás. Entonces sí hay datos que él daba, pero sobre todo pues los capacitó para la vida, porque el formador engloba al maestro y engloba también al animador. Ahora está muy de moda decir que los maestros somos animadores, pero yo la verdad es que tengo un punto de vista diferente. Yo siento que el maestro, más que animador, es formador. Lo he dicho en otros videos, porque cuando eres formador, animas, pero no solo animas, sino que haces otras cosas como generar hábitos, pensamiento crítico. Entonces me parece que la palabra formador engloba muchas otras cosas, entre ellas, claro, el animar y generar un buen ambiente en el salón de clases. O sea, no se trata de deprimirlos cuando llegues, sino de animarlos pues a que tomen decisiones con libertad, pero que pues se lancen a cosas grandes, ¿no? Y que se preparen. Bueno, a la luz de estos cuatro hechos históricos donde vemos a Jesús formando personas, entrando de lleno en esto, que pues para nosotros que damos clases algunas horas al día, pues lo sabemos bien porque nos ejercitamos continuamente en resolver conflictos, en escuchar puntos de vista, en responder preguntas, pues nos aparece Jesús en muchos pasajes, pero bueno, yo para no ser demasiado exhaustivo, elegí cuatro. Uno del Evangelio de Mateo, dos del de Lucas y uno más del de Marcos. Ahí viene propiamente las referencias de, bueno, estos tres evangelistas que registraron rasgos de la vida de Jesús que pues nunca pasarán de moda y que siempre serán pues una orientación para todos nosotros. Pero la verdad es que es muy curioso y muy interesante verlo en su faceta de preparar personas, ¿no? Y de cómo los fue de un modo muy pedagógico guiando
a volverse, pues, las referencias, ¿no? De esta nueva cultura cristiana que desde luego transformó al mundo y que nos ha dado una serie de herramientas que a veces no las valoramos, pero que precisamente ahorita que hay tanta cuestión de problemas de salud mental y tal, bueno, pues creo que valdría la pena retomar esas herramientas, pues que la cultura que el propio Jesús inició nos ha dado. Bueno, empezamos ahora sí ya con estos 4 rasgos, 4 escenarios, 4 facetas, donde vemos a Jesús intervenir, donde vemos a Jesús ayudar a personas de carácter muy difícil a hacer lo que muchos llaman su mejor versión y para tomarle la palabra, inspirarnos en él y bueno, aplicar lo que de esto se desprenda en nuestro trabajo, en el salón de clases o cuando nos toca pues escuchar alguna situación. Bueno, empezamos con el primer acento. Dice así: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Claro, aquí alguno me puede decir, bueno, Carlos, y esto que dijo Jesús, pues, ¿qué tiene que ver con dar una clase de lunes a las 7 de la mañana? ¿O qué tiene que ver con encargar un ensayo? Bueno, la verdad es que sí tiene que ver, lo que pasa es que hay que clarificarlo y es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿no? Ahora. A ver, lo que yo quiero resaltar de esta frase o de este pasaje es que Jesús los invita, no les impone, ni les lava el cerebro, ni les transmite una ideología, más bien los invita a un proyecto. Claro, hay cuestiones de una clase que no son opcionales, ¿no? Cubrir los porcentajes, el número de asistencias, esto no es opcional. Pero yo me refiero al momento en el que nosotros, maestros, estamos en una institución católica y que nos toca dar nuestra materia, hay que desarrollarla de acuerdo al programa, pero aunque no sea una materia religiosa, por estar en una institución que tiene esta identidad, pues sí toca, sí, ayudar a que desde esa materia y sin confundirlos, pues también se propongan los valores de la institución, sobre todo el valor profundo de la relación con Dios, que es la que te ayuda a construir la vida y las grandes cosas, ¿no? Lo que trato de decir es que cuando toque dar a conocer de forma explícita la opción que Jesús da a esos estudiantes que andan en búsqueda, que quieren algo profundo, que están necesitando un sentido, pues tú no puedes imponerles, ¿sí? Sino, en vez de imponer o de saturar o incluso de confundir la experiencia de Dios con un mensaje solo de moral, por supuesto que incluye elementos morales, pero no se puede reducir a esto, que nos acordemos cómo Jesús proponía lo que ahora nosotros proponemos. Y él lo hizo de 3 maneras, pero englobadas en una propuesta y no en una imposición o lavado de cerebro o andar metiendo miedo. Yo creo que la iglesia ya ha madurado mucho en esto y que ya no caemos en esta situación. Digo, a mí no me tocó caer en ella, hablo históricamente. Entonces, Jesús los invita y eso es lo que toca como maestros y maestras en una institución católica, invitar, ¿sí? Pero con el estilo triple que tiene Jesús y que en este fragmento o en este hecho, en esta frase de síganme, yo los haré pescadores de hombres, podemos ubicar. Y lo digo concretamente, los invita desde su lenguaje y contexto. Eso es el primer rasgo de esta invitación. O sea, él los ve pescando, eran pescadores y desde el lenguaje de la pesca les habla. Qué importante es que un maestro o maestra hable desde el contexto de los estudiantes, ¿sí? Ya sea para cuestiones, digamos, obligatorias como hacer un ensayo o cuestiones opcionales como decir, miren, yo soy un maestro católico, a mí la fe me ha servido, se las platico, a ver si a ustedes les sirve y ya de ahí deciden si la aceptan o la rechazan. No voy a calificar el que la acepten o la rechacen, pero bueno, esto a mí me ha servido y yo se los quiero regalar, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo hace Jesús? Lo hace desde el contexto de la persona.
está entre pescadores, pues habla de redes, habla de peces, habla de mar, y entonces, claro, las personas, los futuros discípulos, diríamos sus futuros estudiantes, le entienden perfectamente. Cosa distinta cuando llega un profesor o profesora que no entiende el contexto de sus alumnos o que quiere poner ejemplos que no tienen nada que ver con ellos, con el tipo de música que escuchan, con el tipo de series que ven, con el equipo de fútbol al que le van. Entonces, si Jesús entra en el propio lenguaje y en el propio interés de los que está invitando, pues aquí ya tenemos la primera clave, entrar en el contexto de los estudiantes. Yo siempre he dicho que vale la pena que escuchemos la música que escuchan, que estemos al tanto si va a haber un concierto, quién viene, y no se trata de que nosotros hagamos lo que ellos hacen, pues cada uno a su edad, pero sí estar enterados de lo que viven para que cuando pongamos un ejemplo en clase o les lancemos alguna invitación, no sé, a un proyecto, a un retiro, a una experiencia de voluntariado, ya es cuestión de la edad, ¿no? Lo hagamos, pero desde su contexto y no al margen, como muchas veces sucede, y por eso hay tantas tensiones, ¿sí? Entre, digámoslo así, entre el profesor y el grupo, ¿no? La segunda característica dentro de esta misma cita, síganme y yo los haré pescadores de hombres, es que él hace la propuesta, pero luego los deja en libertad para aceptarla o no. O sea, aquí tú planteas las actividades, tú planteas el proyecto, lo subes a la plataforma, obviamente algunas cosas se evalúan, las que marca la legislación, otras no, por ejemplo, pues ya el retiro es opcional, pero tú lo propones, tú das todos los datos y de ahí les dejas en libertad. Lo que tiene porcentaje y no se cumple, pues tiene sus consecuencias. Y lo que no lo tiene, pues bueno, eso, aunque no se mida en una calificación, es dejar en libertad al estudiante para que vea si le interesa o no. Y en vez de estarlos saturando o de criticarles todo y caerles mal, ¿no? Jesús lanza su planteamiento y deja en libertad. Y en tanta libertad que hubo algunos que le siguieron inmediatamente, otros le dijeron que no de tajo, y algunos más le siguieron y luego a la mitad del camino se fueron por la tangente. Pero él se abre a la posibilidad del rechazo porque valora la libertad. Entonces yo subo el ensayo, pero no voy a andar persiguiendo a nadie para que lo haga. Claro, si no lo hace, pues lógicamente no va a tener el porcentaje, pero se deja en libertad el hecho de, a ver, esta es la rúbrica, esta es la situación, te aclaro todas tus dudas, pero ya tienes edad y no te voy a andar persiguiendo para que lo hagas. Y cuando se trata de cosas que no tienen nada que ver con lo académico, sino, mira, mi fe me ha ayudado en esto, ahí te va, por si te interesa, le dejas en libertad. No es perseguir, no es invadir el espacio del estudiante porque eso hace mucho daño, ¿no? Y lo tercero que vemos en esta forma de Jesús de hacer propuesta es que la sostiene con su ejemplo, porque claro, cuando él les invita a este grupo de pescadores a seguirlo, pues ellos se dan cuenta que él es el primero en practicar lo que les está diciendo que valdría la pena que practicaran. Y aquí hay otra lección importante, que seamos maestros, maestras, catedráticos, investigadores, coherentes. Porque yo siempre lo he dicho, cuando un profesor llama la atención y es coherente, esa llamada de atención se vuelve un gesto de aprecio por el grupo, porque además en el fondo es eso, el que te valora busca que seas mejor, que te superes. Cosa diferente el maestro Barco, que nada le interesa y que como no le interesa, pues ni exige, ni propone, ni llama la atención. Entonces, cuando el que te llama la atención es coherente, lo tomas a bien. Pero cuando el que te llama la atención es un incoherente, pues claro, ya ahí ya se da una fricción. Entonces, el primer punto, sí, bajo esta frase, sígame, yo los haré pescadores de hombres, es un Jesús que propone un camino, porque la escuela finalmente viene a ser la propuesta de un camino y lo hace de tal manera, pues que esa propuesta es atractiva y que esa propuesta va llenando las expectativas de quienes los escuchan, se vuelve algo significativo,
algo interesante. Yo siempre he dicho que, pensando ya en los que van en bachillerato y universidad, yo siempre he dicho que nuestras clases no tienen que ser divertidas, sino interesantes. Cuando vas en jardín de niños, sí, tienen que ser divertidas. En primaria baja, también. Pero ya cuando estás cerca de la universidad, yo creo que hay que pasar de la palabra diversión a la palabra interesante. La propuesta que les hace Jesús es interesante, pero porque la realiza desde su propio lenguaje, pescadores, y les habla desde el lenguaje de la pesca, les lanza la propuesta y de ahí los deja en libertad y es coherente con lo que les está invitando a hacer. Todo esto nos sirve a los maestros en el día a día. Pues con esto ya agotamos, si se puede decir así, el primer fragmento de la vida de Jesús del que podemos sacar conclusiones para nuestro trabajo diario en la escuela. Luego pasamos al segundo fragmento, al segundo hecho. Dice así: los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Esto es muy valioso porque cuando uno forma personas, no debe evitar el conflicto. El conflicto es tremendamente educativo. Entonces, no se trata de que nosotros como maestros evitemos el conflicto. Claro, hay que ponerle unos parámetros para que no pierda su cauce. No vamos a permitir de ninguna manera que el conflicto se vuelva violencia. Eso es inaceptable y ahí hay que aplicar todos los mecanismos de prevención y si estos mecanismos por alguna razón fueron rebasados, pues los mecanismos de la consecuencia, ¿no? Frente a ese hecho. Entonces, lo que yo trato de decir es que Jesús no tenía miedo al conflicto o a la discusión. En todo el Nuevo Testamento vemos que los discípulos discutían a cada rato porque eran diferentes entre sí. Muchos eran rudos, muy rústicos en su forma de ser, y con todo y eso, pues Jesús los aceptaba tal y como era, pulía la personalidad de cada uno, ¿sí? De un Pedro que era un bravucón, un necio, pues va a sacar a un líder de la iglesia, ¿no? Donde ese ser bravucón o ese ser necio, de ser un antivalor, lo va a transformar en un valor, porque se necesitaba ese carácter, esa fuerza para dirigir a la iglesia primitiva, ¿no? Lo que trato de decir es que el conflicto bien gestionado educa y genera procesos de madurez. Entonces, no se trata de quitar el debate de nuestras clases. El debate tiene que existir, es un elemento educativo. No se trata de ahorrar conflicto. Ejemplo, pones un trabajo en equipo y de 5 personas trabajan 3 y hay 2 que brillan por su ausencia. Y entonces se te acercan y te dicen, profesor, hay esta situación, estos 2 no nos han mandado su parte, y entonces tú ahí lo que tienes que hacer es sacar algo positivo del conflicto, dar las orientaciones, establecer los parámetros, pero no ahorrarles el que se tengan que sentar a dialogar, no ahorrarles el que incluso se tengan que sentar a negociar. ¿Qué parte vas a hacer tú? ¿Qué parte voy a hacer yo? ¿Cómo lo hacemos con este compañero que no le interesa? Y entonces tú vas dando parámetros, pero no actúas a nombre de ellos, los vas guiando. ¿Por qué? Porque en la vida, en un trabajo, hay conflicto, ¿sí? En una familia, en cualquier tipo de relación humana, hay malos entendidos. Entonces aquí se trata de valerte de ese conflicto, obviamente cuidando el buen ambiente, ya lo dijimos, pero para que surjan herramientas de comunicación y sobre todo el que utilicen la creatividad suficiente, respaldados por uno como profesor, para ver, ok, tengo esta problemática, ¿cuáles son mis posibles opciones para resolverla? Entonces, se trata de dejar el conflicto, pero dándole principios, criterios y sobre todo cauce, como lo hacía Jesús. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Aprovechaba la discusión para contestar las preguntas que se derivaban de esa discusión y que no habrían surgido si él hubiera cortado de tajo la dificultad o el conflicto. Jesús no los dejaba en el conflicto, pero se valía de este para formarlos, para capacitarlos y que no terminaran encerrados en sí mismos, que era el principal problema. Como cada uno tenía una historia,
cada uno percibía la cuestión de la fe del Salvador desde una perspectiva muy particular, algunos incluso prejuiciosa, pues Jesús quería que se abrieran los unos a los otros, que se escucharan, pero lógicamente ese proceso de salir de uno mismo tiene sus baches, tiene sus sobresaltos, y Jesús no se los ahorra, pero los encausa, los redirige. Hay una conversión, por decirlo así, y logra, mediante esa tensión, pasar del antivalor al valor. Por supuesto que aquí se necesita cierto talento, cierta habilidad, pero es algo que la experiencia te va enseñando. Lo importante, repito, no es que no haya conflicto, sino que el conflicto se resuelva generando habilidades para cuando salgan de la escuela y se enfrenten al mundo real. Todos estos discípulos van a ir a evangelizar diferentes culturas donde encontraron el conflicto y menos Juan, la muerte incluso, ¿no? Entonces Jesús los prepara porque sabe que viene una situación extrema y para que no pierdan la paz en esa tensión extrema. Claro, nuestros alumnos, pues por supuesto que nadie pretende que lleguen a ese extremo, ¿no? Y esperemos que nunca les toque una situación así, pero en lo más normal y en lo más, digamos, del día a día, sí que es importante que sepan no evitar el conflicto, sino manejarlo, porque si se los evitamos, los sobreprotegemos. Y si caemos en una sobreprotección, en realidad los exponemos más a los peligros porque no le estamos dando las herramientas en tiempo y forma para que cuando éste se presente sepan qué hacer. Yo pienso, no sé, cuando están entrenando a los pilotos aviadores, pues en el simulador les ponen los peores escenarios, ¿sí? Falla de un motor, incluso pérdida de una parte, viento cruzado, turbulencia en cielo claro, etcétera. ¿Para qué? Para que desde la discusión, desde el conflicto, sepan, si se les presenta esta situación, cómo manejarlo satisfactoriamente. Entonces, Jesús educa también a través de las pruebas y a través del conflicto. Eso sería el segundo rasgo, pues que también nos ayuda a nosotros, que pues, estamos formando personas y que hay que hacerlo con suavidad, hay que hacerlo con buen modo, pero también desarrollando habilidades de comunicación y habilidades de buscar una salida a desgastes que el día a día va generando en el trato de los unos con los otros. Esto sería como el segundo aprendizaje en esta cita bíblica que nos dice, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante y que Jesús zanja con una respuesta, pues el más importante es el que se haga el más pequeño, ¿no? Y mediante esa lógica invertida de Jesús, les hace ver, pues, que la escala de valores o de poder que ellos traen, pues realmente es una escala que no se corresponde a la realidad y a la realidad que Jesús les está explicando. Pero él no podría hablarles del valor del que sirve, el valor del pequeño, que en realidad el pequeño es grande, si no se hubiera dado esa discusión en el camino o si él la hubiera sofocado simplemente para cuidarlos en exceso. Claro que hay que cuidarlos, pero sin sacarlos de la realidad. Luego tenemos este tercer pasaje que Marcos nos relata y que dice así, Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos. Aquí lo que me interesa resaltar es los envió de dos en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estilo educativo de Jesús hay una parte teórica y una parte práctica. A veces lo que nos está pasando ahorita es que hay profesores 100% teóricos y hay profesores 100% prácticos. Obviamente hay asignaturas que tienen una parte más teórica que otras, pero aún en ese caso tenemos que favorecer el equilibrio entre la teoría y la práctica, porque si yo me sé un concepto pero no lo aplico sobre el terreno, es insuficiente. Y si yo te mando al terreno, pero sin orientaciones, sin marco teórico, me pierdo porque es como ir sin GPS. Entonces, aquí, en este tercer pasaje, Jesús los envía de dos en dos. Aquí hablamos de trabajo en equipo, aquí hablamos de aplicar la teoría, pero también hablamos de un Jesús que confía
en sus estudiantes. Los discípulos, bueno, se puede entender como estudiantes, en un Jesús que los prepara, pero de ahí los lanza para que practiquen lo que Él les ha ido explicando y lo que Él les ha ido transmitiendo. Hay una anécdota que escuché el otro día. Entrevistaron a un exalumno del Papa Francisco. El Papa Francisco fue profesor de literatura, pero también fue formador de futuros sacerdotes años después. Y uno de estos exalumnos seminaristas contó que un día lo llamó Jorge Bergoglio, el padre Jorge, como le decían en ese momento, y le dijo, mira, aquí hay una familia de escasos recursos a la que el seminario está ayudando y pues a mí me interesa mucho apoyarles. ¿Tienes este presupuesto? Se les va a dar una casa en lo que consiguen trabajo. Este es el presupuesto. Consígueles la casa y no regreses prácticamente hasta que la hayas conseguido, ¿no? Entonces, claro, este exalumno cuenta pues que de momento le sacó de onda, le pareció muy fuerte, pero que al final lo hizo un hombre útil y práctico. Y entonces entendió que la fe no es prender una veladora nada más. Sí, prendes la veladora, pero llevas ese signo a los hechos, ayudar a alguien que lo necesita. Y entonces tuvo que saber de matemáticas, tuvo que saber de presupuesto, tuvo que contactar personas, incluso de bienes raíces, para saber qué casa se acomodaba al número de los miembros de esa familia. Y eso es lo que la educación católica y la educación en general tiene que generar. Lo que pasa es que la educación católica ha sido pionera, lanzar a la práctica. A mí me pasó hace unos días que llegó una persona y me dijo que no sabía cómo utilizar la plataforma para subir el proyecto. Y entonces yo le dije, ¿qué haces cuando se te traba tu computador o tu ordenador? Y me contestó, pues me meto a ver un tutorial. Y le dije, pues utiliza esa misma técnica para saber subir tu proyecto. Yo le pude haber dicho en 2 segundos cómo subirlo, pero no le quise ahorrar el trabajo práctico. Y el no querer ahorrar el trabajo práctico es precisamente porque la persona me importa, es porque le quiero ahorrar el día de mañana el que sea alguien que se ahogue en un vaso de agua, ¿no? Entonces lo puse a la práctica, lo lancé a ir al tutorial y que investigara. Obviamente yo sabía que existía ese tutorial, no le estaba mandando a un imposible. Entonces cuando Jesús los envía de dos en dos, los manda a la realidad, ¿sí? Pero con el equilibrio de haberles explicado antes, de haberles planteado un marco teórico, porque les da el contenido y luego los manda para que ese contenido se comunique. Y entonces él les da ciertas pautas de cómo hablar, él les da ciertas pautas de cómo resolver conflictos, él les da incluso un horario, lo que hoy llamaríamos la rúbrica, los lineamientos. Pero fuera de eso, les deja que lo desarrollen con su personalidad, con su originalidad, con su estilo. Y ya luego los volví a reunir para retomar cómo les había ido, porque eso también es muy importante. O sea, una clase debe de tener 3 partes. Primero, la parte teórica, donde tú como profesor te tienes que poner a explicar, ¿sí? Utilizando gráficos, diríamos diapositivas, donde tienes que explicar con lujo de detalles. Últimamente, pues no falta el que dice, no, 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 les das una página de libro que busquen. No, tiene que haber un momento formal de explicación, ¿sí? Después de ese momento formal de explicación viene la práctica. Digo, obviamente no es el caso de los discípulos que los mandaban a zonas en conflicto, ¿no? Pero sí una actividad o un proyecto donde puedan aplicar lo que les explicaste. Pero después de eso hay que retomarlo en plenaria. Porque si tú les mandas una actividad y no se la revisas, pues a ellos les queda la idea de que ni lo checaste y que para qué esforzarse tanto. Pero no solo hay que calificarla, que digo, eso está además en el reglamento, sino retomar, platicar cómo les fue, porque cuando ya tienes experiencia sobre el terreno y se da ese retomar como lo hacía Jesús con todos ellos, hay muchos relatos que a orillas del mar de Galilea estaba con ellos, a veces en una caminata, pero siempre retomaba el cómo les fue, siempre retomaba el sentido, vamos a decirlo así, práctico, metodológico
de que no te lo cuenten, ahora lo has vivido, bueno, ¿y cómo te fue? Y ahí le contaban, no, pues en tal lado nos corrieron, otros decían, no, pues en tal lado entre los dos tuvimos pique y empiezan las discusiones de quién era el más importante. En otro lado nos recibieron muy bien, en otro lado ahora quieren que vayas tú y entonces estamos canalizando. En otro lado nos tocó organizarlos para repartir la comida, o sea, Jesús les formaba no solo en la espiritualidad, claro que eso es lo principal porque es lo que mantiene unido a la persona, pero también les enseñaba logística. Sí, hay otro relato, el de la multiplicación de los panes, de cómo se acomodan en grupos, que hasta te dan el número exacto de cuántas, de cómo los iban sentando. Entonces les enseña administración, les enseña logística, les enseña oratoria, les enseña a cuidar su vida interior, porque sin vida interior, pues perdían la herramienta principal que vas a comunicar de Dios si nunca tienes tiempo con Él, ¿no? Y esto lo podemos traducir a las prácticas profesionales, esto lo podremos traducir a los proyectos de incidencia social, pero proyectos que deben contar con una base filosófica y teológica, y donde promovamos también la oración y la participación en los sacramentos, porque luego también puede darse el caso que la universidad sea católica y que tenga muy en claro la parte social, la parte de servicio social. Eso está perfecto, pero ese servicio, ese aporte no puede venir de la nada, necesita una fuente y lo ideal sería pues que esa fuente fuera la oración, el tener esos momentos y desde ahí, como decía Santo Tomás de Aquino, pues una vez de que contemplas a Dios, esto se llena y entonces se desborda con acciones concretas como puede ser un voluntariado. Digo, un voluntariado laico no necesita de esto, pero un voluntariado de inspiración cristiana, pues por supuesto que necesita esa base. Entonces, cerramos así este tercer episodio que nos da muchas claves y muchas ideas. Los envió de dos en dos. ¿Qué quiere decir? Les permitió practicar lo que él les había explicado. Cierro con una idea. Yo, por ejemplo, hago un evento al semestre. Claro, a mí ya me toca trabajar en una edad donde lo pueden hacer. Por supuesto que esto en jardín de niños no, aunque igual hay que adaptarlo, pero ya cuando tienen cierta edad y cierta madurez, yo les pongo a organizar eventos. Por ejemplo, si vamos a hacer un concurso de debate, ellos se encargan de hacer el guión, de conseguir a las personas que van a leer, de hacer una crónica, incluso de proponer los temas del debate. Y yo lo que hago, claro, es ir ayudándoles en cuanto a que sé que pedir un permiso, yo se los elaboro y de alguna manera acompañar el proceso. No es que yo me dedique a otra cosa, pero les dejo hacerlo también a su estilo, porque entonces ahí se aplica el los envió de dos en dos. Claro, siempre hay el riesgo de que pues se vayan a equivocar, pero pues yo creo que todos nos equivocamos y el equivocarse también es aprendizaje. Digo, yo sí les pido que ensayen, que lo hagan bien, pero si el precio es que hay alguna equivocación, estoy dispuesto porque de la equivocación, que es experiencia, también se va aprendiendo para prevenir a lo mejor equivocaciones más graves. El perfeccionismo no lleva a nada, el perfeccionismo lleva a la ansiedad. En cambio, la calidad en el trabajo, aún con el margen de error, pues es más humano y es más realista. Dicho de otra manera, tratar pues de que lo hagan lo mejor posible. Pero si en lo mejor posible aparece una equivocación, aceptarla porque esa equivocación perfecciona las cosas y de esa manera la persona va tomando experiencia. Entonces en Jesús hay un lanzar a la realidad, en Jesús hay un desarrollar habilidades para que entiendan y para que entendamos que la fe no es una cosa rara, una cosa de una hora a la semana, sino que se vuelve, diríamos, ahorita que estamos hablando de cuestiones educativas, un eje transversal, es decir, que atraviesa todo el proceso de enseñanza aprendizaje, ¿no? Y que se puede traducir también en un viaje, que se puede traducir en una experiencia cultural, pero sobre todo en dejar que el estudiante desarrolle su potencial y en darle un margen de libertad, pues para que tampoco te vuelvas o nos volvamos omnipresentes e invasivos. Jesús le decía, a ti te toca esto y los dejaba en libertad y él se iba a otra cosa. Estaba atento, pero les dejaba pasar por el reto y ya luego, insisto, lo retomaba, porque el retomar es, vamos a decirlo así, es una expresión, sacarle jugo a lo que ya han estado haciendo.
Yo creo que hoy que tanto se habla de la generación de cristal y tal, el problema no está en los que llamamos generación de cristal, sino en los que estamos formando y que les damos esa perspectiva cuando tienen un potencial tremendo que muchas veces está sin explorar. Y Jesús nos enseña a que exploren ese talento y por eso habla de haberlos enviado. Aquí hay metodología, aquí hay sentido práctico de dos en dos y los manda de dos en dos porque claro, hay que hacer equipo, ¿sí? Los que somos muy individualistas, esto nos cuesta, pero al final te sirve porque aprendes a ir como encontrando tu personalidad y también lidiando con gente que muchas veces va a ser fácil de tratar porque te une la amistad, pero otras veces pues va a tener dificultades o diferencias que generen conflicto, lo que vimos en el punto 2, pero que al final de cuentas esto suma para otras cosas de la vida. Y luego último punto, última enseñanza, último pasaje desde esta perspectiva de ver a Jesús en su rol como maestro y formador, que es la frase que Lucas pone sobre la mesa y que dice, lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué significa esto en términos de escuela y de universidad? Que Jesús generaba aprendizajes y únicamente se aprende aquello que es significativo. Cuando aparece esto de que lo reconocieron al partir el pan, es porque ya vino todo el tema de la crucifixión, de la resurrección, pero todavía no se terminan de creer que volvió a la vida. Entonces están en una situación de transición, no lo han visto en un tiempo y entonces lo reconocen cuando parte el pan, que hace referencia a la celebración de la misa, lo que hizo al instituirla en la última cena. Que ellos, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la confusión tremenda que vivieron, fueran capaces de reconocerlo, hace de Jesús un maestro significativo. ¿Qué significa esto? Valga la redundancia. Que nosotros desde el aula tenemos que ser significativos. ¿Y cómo se puede ser significativo? Pues se tiene que dar una combinación de cuatro cosas. La primera, pues que seamos maestros congruentes, eso ya lo dijimos. Alguien que es congruente resulta significativo porque no te deja indiferente. Segundo elemento, pues que estemos preparados y actualizados en nuestra materia. Tercero, que nos actualicemos en la forma de enseñar para que cada vez lo hagamos mejor, porque una cosa es saber y otra cosa es saber transmitir. Yo puedo saber y no necesariamente transmitir. Entonces, el aprendizaje significativo también tiene que ver esta tercera dimensión. Y la cuarta, que sea algo que tenga utilidad. Por ejemplo, muchos de los estudiantes a los que yo les doy clase se van a estudiar a otra ciudad o se quedan en la ciudad, pero en las universidades locales, que la verdad tenemos muy buenas, logran irse un semestre a otro lado. Entonces yo muchas veces les pongo, aquí en México, también en otros países existe, aunque cambie el nombre, tenemos la canasta básica. La canasta básica es una lista de productos que no deben de faltar de acuerdo a estudios que se hacen y si faltan, pues quiere decir que ese hogar, esa casa, pues está en una situación de desnutrición, de pobreza. Y bueno, yo lo que hago es pues que investiguen cuáles son los precios, cuáles son los productos de la canasta básica y siempre les digo, para que cuando vivan solos o se vayan a otro país, obviamente cambia la moneda, cambia el modelo económico o la calidad de vida, pero que pues sepan cuánto cuesta un litro de leche, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué se hace significativo? Porque se lo van a encontrar después cuando estén en la residencia, porque se lo van a encontrar después cuando alquilen un departamento con sus compañeros. Y entonces, claro, esa actividad de mera investigación se vuelve significativa porque le encuentran utilidad fuera del aula. Entonces, ¿por qué a Jesús lo reconocen al partir el pan? Porque dejó huella positiva en ellos. Sí, claro, alguno me dirá, bueno, pero era Jesús, sin duda. Como Jesús, nadie. Pero no olvidemos que es Dios, pero también se hizo hombre. En cuanto a Dios, pues desde luego que no hay forma de llegarle. Pero en cuanto a hombre,
sí podemos asimilarnos a él en el sentido de que, pues, vivió cosas que nosotros también estamos viviendo, ¿sí? Como el hecho de ser parte de una familia, de vivir en una región geográfica concreta, con un idioma, con una religión, con una gastronomía, con una historia cívica. Entonces, ¿por qué lo reconocen? Porque fue alguien significativo. Y yo lo digo en presente y en futuro. Es y será alguien significativo. Y podemos aprender de él cuando diseñamos nuestros proyectos para que al cabo del tiempo, así como lo reconocieron a él al partir el pan, que por supuesto es esencial, pues también reconozcan el sentido de lo que les hemos enseñado a nuestros alumnos, tanto en la línea de la fe, que es lo principal, porque es lo que te da el acceso a la vida eterna. No hay que perder de vista que nosotros educamos para el más acá y el más allá. El más acá, el momento presente. Claro que educamos para la vida y para que ya desde ahorita vivan algo de lo que será la vida eterna. Y cuando digo vivir algo de lo que será la vida eterna, pues que sean felices, que se realicen y que ayuden a que otros también sean felices y se realicen. Pues con esto ya tenemos desde el ejemplo de Jesús, que pues es el Dios hecho hombre, es el Salvador, pero también es un gran maestro, es un gran formador, porque a través de toda su historia encontramos claves que nosotros podemos actualizar y aterrizar al mundo actual de la escuela y de la universidad. Y no olvidemos que la tuvo bien difícil porque hubo de todo en ese grupo, los que eran rudos, los que no eran rudos, los que eran estudiados, los que no eran estudiados, e incluso un traidor, ¿sí? Que también, pues, fue parte de ese conflicto del que Jesús va a sacar, pues, lecciones de lo que no hay que hacer precisamente para preservar, para poder preservar una amistad. O sea, incluso Judas Iscariote se vuelve una enseñanza de lo que no hay que hacer. Así que, bueno, con estas cuatro perspectivas, con estos cuatro hechos históricos, concluimos este video que pretende contribuir, mejorar pues, la calidad de los espacios educativos que estamos ofreciendo y que el mundo de hoy y el de mañana necesitan y continuarán necesitando.